Espero que se encuentren bien. Aquí continuando en el estudio de la física, hoy estaremos aprendiendo acerca de un sistema sobre un plano inclinado, el cual está compuesto por dos bloques atados por una cuerda. Es importante recordar los pasos que debemos tener en cuenta al momento de enfrentarnos a este tipo de ejercicios o situaciones problemas, los cuales son: primero, dibujamos todas las fuerzas presentes en cada uno de los bloques, es decir, en el bloque A y en el bloque B, que vemos en la figura. En segundo lugar, elegimos el sentido en que creemos que se moverá el sistema. En este caso, yo he supuesto que nuestro sistema se moverá hacia acá, hacia la derecha. En tercer lugar, aplicaremos la segunda ley de Newton a cada eje por separado. Es decir, vamos a hacer ese análisis en el eje X y en el eje Y por separado. Y finalmente, resolvemos las ecuaciones que nos quedan al final. Entonces, dice esta situación de la siguiente manera: hallar la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema si el bloque A es de masa 6 kilogramos y el cuerpo B es de masa 15 kilogramos. El coeficiente de rozamiento entre las superficies es 0.2. Muy bien. Como lo había dicho, en primer lugar lo que vamos a hacer es dibujar las fuerzas que actúan en cada uno de los bloques, en el bloque A y en el bloque B. Muy bien, vamos a hacer eso. Entonces aquí tenemos en el eje Y positivo del bloque A, ubicamos esa fuerza, en el eje negativo del eje Y, el eje negativo del eje X, el eje positivo del eje X. Igualmente en el bloque B vamos a hacer la misma situación, vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque B en los dos ejes. Eje negativo, eje positivo de Y, eje positivo de X, y eje negativo. Muy bien. Entonces, vamos a analizar cuáles son esas fuerzas que están representadas ahí y a colocar sus respectivos nombres. Para el bloque A, en el eje positivo Y, la normal. En el eje positivo X, la tensión de la cuerda. Recordemos que esos bloques están unidos por una cuerda que pasa por una polea sin fricción. La polea sin fricción, es despreciable esa fricción ahí. La componente del peso en el eje Y, que es la masa del bloque A por la gravedad por el coseno de 40, que es el ángulo que se forma en esta parte. En el eje negativo X, la componente en X del peso del bloque A, que es la masa de dicho bloque por la gravedad por el seno de 40. Recordemos algo: el peso actúa perpendicularmente hacia la superficie de la Tierra. Entonces, tiene dos componentes, una en el eje X, que es esta, y una en el eje Y, que es esta. Continuemos. Ahora estamos haciendo el mismo análisis de las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Entonces aquí estamos representando la componente en Y del peso del bloque B, que es lo que está mostrando ahí en pantalla, que es la masa del bloque B por la gravedad por el coseno de 35. También en el eje X encontramos, en este caso, la componente del peso en X, que es lo mismo que la masa del bloque B por la gravedad por el seno de 35. En el eje Y encontramos la fuerza normal y en el eje X negativos la tensión de la cuerda. ¿Por qué coloqué la tensión negativa? ¿Y por qué debemos colocar la tensión negativa? Porque nosotros debemos entender que el sentido que le hemos asignado a este sistema es hacia la derecha y esa fuerza va en sentido contrario. Por eso la coloco en el eje negativo de las X.
Muy bien, ahora vamos a extraer los datos y fórmulas que hemos aprendido, los datos que nos está dando nuestra situación problema y fórmulas que ya hemos aprendido en cursos anteriores, y pues aquellos que no lo hayan aprendido o aún no lo hayan visto y es primera vez, yo se las estaré explicando. Veamos lo siguiente. Datos y fórmula. Tenemos los siguientes datos. MA es la masa del bloque A, que el problema dice que esa masa es de 6 kilogramos. G, que es la gravedad en convenio universal, la tomamos como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa del bloque B, como el problema lo dice, son 15 kilogramos, y el coeficiente de rozamiento, que lo representamos con esa letra griega, nu, es 0,20. Y una fórmula que les quiero enseñar a aquellos que no la han visto, o recordar a los que quizás la vieron pero en estos momentos no la recuerdan, es la fricción o fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Y esta fórmula que está aquí es la ley fundamental del movimiento o segunda ley de Newton, que nos dice lo siguiente: la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa de dicho cuerpo por la aceleración. En pocas palabras, fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a hacer el análisis por separado de los ejes en los dos bloques. En el bloque A hacemos el siguiente análisis. Nos damos cuenta que en el eje Y no hay movimiento. Eso quiere decir que el cuerpo está en reposo, y como el cuerpo está en reposo, la suma de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son esas fuerzas? La positiva, la normal, la negativa, la componente del peso en Y, que es lo que estamos viendo aquí, masa por gravedad por coseno de 40, normal menos eso debe dar 0, porque el cuerpo está en reposo, y si el cuerpo está en reposo, la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Ahí aparece una resta, porque realmente le estamos sumando a la normal una fuerza negativa, que es lo que nos hace ver esa operación como una resta. Muy bien, nosotros queremos despejar la normal. A ver, si esta expresión está negativa, pasa para el otro lado positiva. O decimoslo de otra manera, si está restando, pasa a sumar, pero al sumar con 0, queda la misma expresión. Entonces, para hallar el valor de la normal, reemplazamos los datos o los valores que el problema nos ofrece. La masa, que son 6 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 por el coseno de 40, eso nos da un valor de 45.04 newtons. Es decir, que la normal vale 45.04 newtons. La normal es una fuerza, la fuerza se mide en newtons. Ahora hagamos el análisis de lo que sucede en el eje X con respecto al bloque A. Estamos analizando el bloque A, ejes por separado. Ya hicimos el análisis del eje Y, vamos a hacer el análisis en el eje X. Pero aquí hay un detalle muy importante. El sistema tiene o presenta un movimiento en el eje X. Es decir, que estos cuerpos en el eje X no estarán en reposo. Entonces, por la segunda ley de Newton, podemos concluir que la suma de las fuerzas que actúan en X son igual, o es igual, la suma de esas fuerzas es igual a la masa por la aceleración, la masa del cuerpo o del bloque A, porque es lo que estamos analizando en estos momentos. Entonces, veamos quiénes son esas fuerzas y por qué unas son positivas y otras negativas, cuál es el comportamiento. Bueno, como el sentido del bloque va hacia la derecha, nos damos cuenta que la tensión viene siendo la positiva, mientras que MA, la masa del bloque A por la gravedad, por el seno de 40, actúa en sentido contrario al movimiento. Eso quiere decir que esa fuerza asumimos con un signo negativo, por eso le está restando a la tensión,
Y también encontramos que la fuerza de rozamiento, como es natural, en la naturaleza de esta fuerza, siempre contrarrestar al movimiento. Eso quiere decir que la fuerza de rozamiento le está restando a ese movimiento. No está permitiendo de que este bloque se mueva con mayor facilidad hacia donde se dirige el movimiento de este sistema. Muy bien. Entonces, reemplazamos todos los datos y valores que conocemos. Por ejemplo, la masa del bloque A es 6 por la gravedad, que es 9.8 por el seno de 40 menos 0.20 por 45.04. ¿De dónde salen estos valores? A ver, si vamos y analizamos esta fórmula, la de la fuerza de rozamiento, nos damos cuenta que fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente vale 0.20, la normal vale 45.04 y lo reemplazamos aquí en la fórmula de la fuerza de la fricción. Eso igual a masa del bloque A, pero sabemos que el bloque A tiene una masa de 6 multiplicado por la aceleración. Hemos reemplazado ese 6 en esta expresión. Haciendo las operaciones y simplificando nos queda la siguiente ecuación. Tensión menos 46.8 es igual a 6 por la aceleración. Tengan en cuenta esta ecuación, que es la que vamos a utilizar al final para resolver nuestro problema. Hemos hecho el análisis por ejes separados del bloque A. Ahora vamos a hacer algo muy parecido con el bloque B. Muy bien. Recordemos que en el eje Y no se está presentando ningún movimiento. Eso quiere decir que la suma de las fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Y quiénes son esas fuerzas sobre el bloque B? La normal, recordemos que la normal es la fuerza que ejerce el plano inclinado sobre nuestro bloque B. La normal, como está en el eje positivo Y, se le resta la masa del bloque B por la gravedad por el coseno, es decir, se le resta la componente en Y del peso del bloque. Esta fuerza es la componente en Y del peso del bloque. Entonces, al hacer esta operación, eso nos debe dar 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, el cuerpo está en reposo y por la ley de inercia, primera ley de Newton, concluimos que si el cuerpo está en reposo, la suma de la fuerza da 0. Queremos despejar la normal. La normal es igual a la masa del bloque B por la gravedad por el coseno de 35. ¿Por qué? Fácil. Porque esto que está restando o está negativo lo pasamos positivo y listo, queda despejada la normal. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores que conocemos. La masa del bloque B es 15 por la gravedad, que es 9.8 por el coseno de 35. Eso nos da un valor de 120,41 newtons. Es decir, que la normal es igual a 120,41. La normal, la fuerza que actúa sobre el bloque B. Mucho cuidado, una cosa es la normal que actúa sobre el bloque B y otra sobre el bloque A. Bueno, muchachos, vamos a hacer el análisis ahora del bloque B, pero con respecto al eje de las X. A ver qué fuerzas están actuando ahí y qué sucede con este bloque. Muy bien. Vuelvo y repito, el movimiento se presenta solo en el eje X. Eso quiere decir que la suma de las fuerzas por la segunda ley de Newton debe ser igual a la masa por la aceleración, la suma de las fuerzas en X. ¿Y quiénes son esas fuerzas? ¿Quiénes son las positivas? ¿Quiénes son las negativas? ¿Quiénes suman y quiénes restan? El sentido del movimiento nos lo dice todo. A ver, como el movimiento viene hacia acá, esta fuerza es positiva. Por eso la coloco aquí de primero. ¿Y quiénes le restan? Le restan la fuerza de rozamiento y la tensión. Porque la tensión ahora, en este caso, actúa hacia allá. Actúa en sentido contrario al movimiento, es decir, que se opone al movimiento del bloque, no permita que ese bloque se mueva con mayor facilidad, al igual que la fricción. Por eso, estas dos fuerzas están restando a esta.
Pero al hacer esas operaciones, la segunda ley de Newton nos dice que eso debe ser igual a la masa del bloque B por la aceleración. Muy bien. Si reemplazamos los valores conocidos y efectuamos las operaciones, ¿qué valores conocidos? Sabemos que la masa del bloque B son 15, que la gravedad es 9.8 por el seno de 35 menos 0,20, que es el valor del coeficiente de rozamiento, por la normal, que es 120,41, lo hayamos hallado aquí, menos la tensión es igual a 15 por la aceleración. ¿De dónde sale ese 15? Pues estamos reemplazando el valor de la masa del bloque B. Hacemos las operaciones, simplificamos y nos queda otra ecuación. ¿Cuál ecuación? 60,23 menos la tensión igual a 15 por la aceleración. Muy bien. Hemos llegado a dos ecuaciones. Y estas ecuaciones conforman algo que se llama en matemáticas un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, donde las incógnitas son la tensión y la aceleración. Vamos a sumar estas dos ecuaciones para eliminar una incógnita y despejar la otra. Así estaremos hallando el valor de la aceleración. Esto nos lo permiten los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Hay varios métodos. En próximos videos yo les estaré explicando cada uno de esos métodos, que es un tema muy importante que se debió aprender en grado noveno, pero no se preocupen, si no lo recuerda o no lo vieron, yo les estaré explicando. Para eso estoy, para servirles. Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones 2 por 2, es decir, dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son la tensión y la aceleración. En este caso voy a aplicar ese método de eliminación. ¿Por qué? Porque puedo cancelar con facilidad la tensión, porque si nos damos cuenta que al sumar estas dos ecuaciones, esta tensión positiva se cancelaría con esta tensión negativa. Así facilitaría mucho más el proceso. Vamos a sumar ese sistema y como les dije, las tensiones se cancelan porque son iguales, pero en signos diferentes. Cancelamos las tensiones y como estamos hablando de sumar, sumamos lo que está en ambos miembros o lados de la igualdad. Aquí nos damos cuenta de algo. Este número 46.8 está negativo y este está positivo. Cuando sumamos un número positivo con uno negativo, en realidad lo que hacemos es una resta. Entonces vamos a restar 60,23 menos 46.8 y del otro lado sumamos 6 más 15 y miremos qué resultado nos da. Muy bien. Entonces esas operaciones 60,23 menos 46.8 da 13,43 y 6 más 15 da 21 y escribimos la aceleración. Reducción de términos semejantes, que es uno de los temas que también estaré explicando en este canal, en otros videos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es despejar la aceleración. Como el 21 está multiplicando a la aceleración, pasa a dividir al otro lado. Y eso nos queda que aceleración es igual a 13,43 sobre 21. Si realizamos esa operación, esa división, nos queda que aceleración es igual, la aceleración es igual a 0.64 metros sobre segundo a la 2. Recordemos que la aceleración se mide en metros sobre segundo a la 2. Muy bien, hemos hallado el valor de la aceleración, es decir, que ya tenemos una parte de este problema, pero ya estamos terminando. La atención es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Solamente es tomar el valor de la aceleración que hemos encontrado, es decir, que la aceleración es de 0,64 metros sobre segundo a la 2. Ese valor lo podemos reemplazar en una de estas dos ecuaciones y despejamos a t y hemos encontrado el valor de t, es decir, de la tensión. Muy bien, entonces eso nos queda
Trabajaremos con esa ecuación t menos 46.8 igual a 6a, pero conocemos el valor de a, entonces multiplicamos 6 por 0,64, ahí estamos reemplazando el valor de a, despejamos a t, 46.8 está negativo, lo pasamos positivo al otro lado, es decir, está restando, pasa a sumar. Entonces nos queda que tensión es igual a 3.84 más 46.8. Realizamos esa suma y encontramos que la tensión es igual a 50.64 newtons. Así hemos resuelto todo este problema que se había planteado aquí. Hemos encontrado la aceleración del sistema y la tensión de esta cuerda. Como la aceleración dio positiva, eso quiere decir que sí coincidimos con el sentido en que elegimos, el sentido que elegimos para el movimiento del sistema. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un excelente like, un puñito arriba. Suscríbanse a mi canal y activen la notificación para que les llegue un nuevo video, no solo de física, estaré explicando estadística, geometría, álgebra, trigonometría, todos aquellos conceptos que presentan dificultades en los primeros semestres de la universidad y en el bachillerato. Entonces, espero que les haya gustado. Cuídense, pórtense bien, muchachos, y a estudiar. Estudiar, porque el estudio es la principal herramienta para vencer la adversidad en este mundo. Chao, chao, los dejo. Que la pasen bien.